Buenas tardes. Vamos a comenzar el repaso más. Antes de ello, mencionarles de que en general la recomendación es que puedan ver los videos, los tres videos que les compartí, ya que en el examen final a veces puede preguntar temas de bioestadística, sobre todo la parte de pruebas, o tal vez de medidas de tendencia central, lo básico. Así que en ese repaso está lo básico. Ahora vamos a repasar los temas de mortalidad y los temas de prevalencia, incidencia o rate y riesgo relativo. Mañana vamos a completar porque hay algunos tipos de preguntas que son más frecuentes ahí. Entonces, vamos a recordar la mortalidad, cómo se mide, y en esta parte lo más importante es que ustedes puedan recordar la tabla que está al final de la clase. Entonces, la mortalidad general es en el numerador en total de muertos, de fallecidos, entre la población que estemos hablando, y esto es muy importante, el, el factor. En este caso, si se expresa por cada 1000 personas, eso es mortalidad general. Entonces, el doctor tiene en cuenta mucho esta expresión que se exprese de manera adecuada, y vamos a ver que en algunas preguntas, incluso solamente sabiendo que se expresa por 1000, podemos descartar alternativas. Luego, cuando hablamos de mortalidad específica, nos referimos ya a una enfermedad, ya no en general al total de muertos, sino a los muertos por una enfermedad, puede ser diabetes, hipertensión, y esto entre la población. En este caso se expresa por 100.000 habitantes. La letalidad, muertos por una enfermedad, y acá cambia el denominador por total de enfermos. Por eso hablamos de que una enfermedad es letal cuando ocasiona mayor número de muertes entre las personas que están con la enfermedad. Por eso hablamos de letal. Y acá se expresa por 100, o sea, es una proporción, un porcentaje es la letalidad. La mortalidad proporcional es muertos por una enfermedad, pero acá lo dividimos entre el total de muertos. Entonces acá lo importante es recordar, ¿no? ¿Qué proporción? Si nos habla de mortalidad proporcional, significa de que al total de muertes en una población, ya sea muerte por accidentes de tránsito, por enfermedad cardiovascular, etcétera, un, una proporción, eso es la mortalidad proporcional. Digamos que esta es la más sencilla de recordar, ¿no? Porque es solamente una porción del total de muertes. Entonces, ¿cómo calculamos un porcentaje? Dividiendo, ¿no? El total de muertos por una enfermedad entre el total de fallecidos o de muertos. Y eso también es un porcentaje. La mortalidad infantil y la mortalidad materna, como tal, nunca se ha preguntado en un examen, tanto ni en el primero ni anteriormente, no se ha visto ejercicios de mortalidad infantil y mortalidad materna. Pero tengamos en cuenta que su cálculo es para mortalidad infantil muertos menores de 1 año, o sea, el numerador son los recién nacidos menores de 1 año, entre el total de nacidos vivos. Y en mortalidad materna también son el total de muertes en el embarazo, en el parto y en el porperio, que es hasta los 42 días, entre los nacidos vivos. Y esto también tenemos en cuenta. Entonces, vamos a trabajar con las cuatro. Y esto también es muy importante, ya que les puede ahorrar mucho tiempo en el examen. ¿Habrá alguna manera de relacionar estas cuatro? Si hay. Recordemos lo siguiente: si la mortalidad específica va a ser igual a la mortalidad general por la mortalidad proporcional. Entonces, en el examen, yo les recomiendo que sepan esto, porque les puede ahorrar mucho tiempo. ¿Cómo lo demostramos? Tenemos que la mortalidad específica es el número de muertes por una enfermedad entre la población, y esto que se expresa con un factor de 100.000 habitantes. La mortalidad general, a su vez, es el total de muertes en la población, y la mortalidad proporcional
es el número de muertes por una enfermedad entre total de muertes. Entonces acá simplificamos total de muertes y me queda en el numerador lo mismo que equivale a la mortalidad específica, ¿no? Incluso acá 100.000, 1.000 por 100, 100.000. Y la otra es mortalidad específica igual a letalidad por prevalencia por 10. Eso también les puede ayudar porque en algunos ejercicios le van a dar la letalidad, la prevalencia. Entonces, para evitar estar calculando uno por uno, podemos relacionar las tres mortalidades. Porque el camino largo sería que ustedes calculen el total de muertes y en este caso que calculen lo siguiente, ¿no? El total de enfermos, el total de muertes y así, uno por uno. Pero podemos relacionar las tres en una sola. Bueno, esta es la demostración, básicamente. La mortalidad específica ya está, es la misma. La letalidad, recordemos que es el número de muertes por una enfermedad entre total de enfermos, o sea, el total de esa enfermedad, ¿no? O sea, si por ejemplo hay 100 personas que se contagian de rabia, la letalidad posiblemente sea 95, 96%, o sea, 95 de ellos fallecen por rabia, porque la letalidad de la rabia es alta. Y acá la prevalencia, total de enfermos entre la población. Entonces simplificamos total de enfermos y nos queda lo mismo de mortalidad específica. Entonces, nuevamente, ustedes podrían decir que lo calculan de manera individual, ¿no? También podría hacerlo, pero van a demorar un poco más. Así que esto les puede ayudar mucho. Bien, veamos entonces esta pregunta, ya resolviendo algunos ejercicios del examen final del año pasado. Dense cuenta primero que nos van a dar la población, 17.2 millones. Por cada 1.000 habitantes se registraron 11 defunciones. 11 defunciones. O sea, ¿qué indicador es este? Por cada 1.000 habitantes se registraron 11 defunciones. Mortalidad general. Ajá, gracias. Porque dice por cada 1.000. O sea, ya estamos pensando de que es mortalidad general. También se sabe que en este país la mortalidad específica por accidentes de tránsito fue 59, según la forma habitual de reportar este indicador del año 2020. Por último, se tiene que la incidencia de lesiones por accidentes de tránsito es de 25 por 1.000 personas año, según las estimaciones de la Dirección de Epidemiología. Entonces, nos piden la mortalidad proporcional. Entonces, nuevamente, en las preguntas sobre mortalidad, va a ser sencillo cuando les pidan mortalidad general o cuando les pidan mortalidad de algún tipo, ¿no? Pero el problema está cuando te mezclan, te dan mortalidad específica, te dan mortalidad general y te piden mortalidad proporcional. Entonces ahí recordemos que lo podemos relacionar de esta manera. Mortalidad específica es igual a mortalidad general por mortalidad proporcional. La mortalidad específica nos dice que es de 59 por, o sea, entre el total de la población, que es 17.2 millones, por 100.000, porque nos dice que, según la forma habitual de reportar este tipo. Mortalidad general, a su vez, sería 11 entre la población por 1.000, que es la forma habitual de reportar mortalidad general. Y esto es lo que no sabemos, mortalidad proporcional. Entonces, lo que yo voy a hacer es dividir 59 sobre 11 y divido, ¿no? 100.000 entre 1.000 es 100. Y la respuesta es 5.36%. ¿Alguna duda con este ejercicio?
Gracias, Eliana. Dense cuenta, sí, nunca había nadie, ¿no? Ah, sí, cuando, o sea, cuando me queda o sea, más de 100 lo tomo como que, o sea, siempre aparto un 100 de resultados para volverlo porcentaje, ¿no? Ah, disculpa, María Fernanda, no te escucho muy bien. Ah, es que estoy desde mi tablet. Ahora se me escucha mejor. Sí, pero está un poco, no tan claro, pero sí se puede escuchar, se escucha el sonido, sí, pero la claridad no tan. Ah, ya, ahora Sí, tampoco. ahora sí. Ahora sí. Ya. Me refería a que a veces en las claves habían como que con más ceros, ¿no? Entonces, como que ahí siempre cuando está multiplicado por un número, por ejemplo, si fuera por 1000, entonces eso también lo tomo en consideración en la ecuación, ¿no? O sea, como ahí está en porcentaje, porque es un 100, como si fuera un 1000 sería 53,6%, ¿verdad? Ajá, exactamente. Ah, ya, ya entendí. Gracias. Bien. Acá quisiera también que se den cuenta que en el ejercicio te dice incidencia de lesiones, ¿no? En realidad esto es un distractor y eso es lo que puede pasar, ¿no? Le van a colocar otros distractores, pero enfóquense siempre en leer lo que les están preguntando, ¿no? Si nos piden mortalidad proporcional, tienen dos caminos, ¿no? El primer camino es que te digan, pues lo más fácil, que sería, fallecieron 900 personas por tal enfermedad y se registraron 1000 muertes en ese año. Pues eso es lo más sencillo. Pero la segunda forma que te pueden preguntar su mortalidad proporcional es a partir de la mortalidad general y la mortalidad específica. Y en ese caso tenemos esta fórmula. Acá en esta pregunta nos dice, para el año 2022 se determinó que la mortalidad general en la región San Marcos fue 24 por 1000 habitantes y la mortalidad proporcional por eventos cardiovasculares fue del 8%. Podemos afirmar que la mortalidad específica por eventos cardiovasculares fue. Entonces, ustedes díganme, ¿qué diría mortalidad general? Claro, 24, porque ya está expresado de la manera habitual, que es por 1000 habitantes. Y la mortalidad proporcional, 8%, que es la forma como se expresa la mortalidad proporcional. Entonces, acá solamente es un producto de 24 por 8, por eso es 192. ¿Alguna duda? Todo claro. Bien. Esta es otra pregunta de tipo examen. No es de examen final, pero sí quisiera que lo puedan ver porque se puede ahorrar tiempo si sabemos estas relaciones entre las mortalidades. Tenemos entonces la estadística sanitaria de los países alfa y beta. En el año 2020 había una prevalencia, o sea, nos dan datos de prevalencia de diabetes, letalidad por diabetes y poblaciones. Por lo tanto, nos piden calcular la mortalidad general. Entonces, para la mortalidad general, yo tendría que conocer el total de muertes. En general, en general, no por una enfermedad. Cuando ya hablamos de una enfermedad, ya es específico. Entonces, el primero es un poco más directo, ¿no? Porque solamente tendría que calcular qué iría arriba si estoy hablando de mortalidad general para el país alfa.
¿Qué iría arriba? Gracias, Francis. 200. Y el denominador es, ya no, acá hay un pequeño detalle. El denominador no puede ser 480. 20.000. Sí, 20.000 es. Para beta, sí es 24.000. Entonces, 480 muertes para el país beta entre el total de población del país beta, que es 24.000. 10 y 20. O sea, hasta ahí estamos bien porque es una forma directa, como les decía, y las preguntas se pueden dar para que calculen directamente, que es lo ideal, o sea, la mejor situación. Y cuando nos dan varios datos, podemos hallarlo con estas fórmulas que lo relacionan. Entonces, acá aplicamos la mortalidad específica, de acuerdo como les he estado mencionando, y como nos dan los datos de prevalencia y de letalidad por diabetes, entonces podemos aplicar esta fórmula. La mortalidad sería específica sería la letalidad por la prevalencia por 10. Este 10 es una constante, o sea, siempre va a estar. Y lo que vamos a multiplicar acá, pues sería el producto del 2%, del 4%, porque para el país alfa la prevalencia es 4% y su letalidad es 2%. Entonces acá sería 80. Y para beta sería el 5%, que es la letalidad, el 3% que es la prevalencia, y 10 que sería la constante, 150. O sea, la mortalidad específica por diabetes es mayor en alfa que en beta, falso. O bien es menor. La mortalidad general es mayor en alfa que en beta, falso. Y de ahí nos piden la mortalidad proporcional. La mortalidad proporcional se puede calcular como la mortalidad específica, igual, o sea, esta es la mortalidad específica, esta es la mortalidad general y esta es la mortalidad proporcional, ¿no? La mortalidad general ya la habíamos calculado acá. Por lo tanto, 80 entre 10 es 8. Para el país beta sería la mortalidad específica, que es 150, la mortalidad general, que es 20, y esto es 7,5. Por lo tanto, acá recién la mortalidad proporcional por diabetes es mayor en alfa que en beta. ¿Alguna duda? No, está claro. Bien, gracias. Entonces, esta ha sido la primera parte. Lo que vamos a hacer es algo que no lo comenté al inicio, es que al finalizar este repaso les voy a compartir un cuestionario en la que voy a colocar estas preguntas, pero con los datos cambiados, para que de esa manera puedan eh, repetir el procedimiento. Ahora entramos en algo muy importante, que sí espero que la máxima atención, que es lo que es el ajuste de tasas. El ajuste de tasas se ha repetido en el examen del año pasado y también en el año para la base 2018. Entonces acá vamos a explicar cómo hacer el ajuste de tasas de una manera un poco más sencilla. Primero, nosotros pensamos en el ajuste de tasas cuando vamos a comparar la mortalidad de dos poblaciones, porque la mortalidad se ve influida por el grupo de edad que predomina. Si, por ejemplo, en un país A predomina la población adulta mayor, su mortalidad también va a ser elevada. Pero si en un país B predomina la población joven, entonces su mortalidad va a ser más baja. Entonces, ¿cómo puedo comparar
la mortalidad de país A con la mortalidad de país B. Para eso empleamos el ajuste de tasa. Cuando la pregunta ya les diga que van a comparar una población de estudio con una población de referencia, ahí ya van pensando que van a hacer un ajuste de tasa. Pero el ajuste de tasas puede hacerse de dos formas. Puede hacerse de manera directa como indirecta. En la forma directa, yo tengo mi población en estudio, que está representado con este círculo azul, y tengo mi población estándar o mi población de referencia, que es un círculo más grande porque generalmente es una población más numerosa. Por ejemplo, si yo deseo comparar la mortalidad en una determinada región del país, la puedo comparar con la población estándar que es de Lima. Entonces, mucho más grande la población de Lima en comparación a la población de estudio. Nuevamente, voy a hacer la aclaración de que no es tan adecuado hablar de población. Sería hablar más correcto de muestra, pero vamos a respetar cómo se pregunta y cómo se ha enseñado. Pues población en estudio es la que ustedes han, en este caso, investigado, y la población estándar es la población más grande, ¿no? La que generalmente con la generalmente se va a comparar. Entonces, en el método directo, lo que yo hago es aplicar la mortalidad por edad, o sea, la mortalidad en el grupo de 0 a 15, de 15 a 34, de 34 a 60, de mayor a 60, de mi población de estudio a una población estándar. O sea, mi dirección es de mi población en estudio a mi población estándar. Ese es el sentido de la aplicación de la tasa, de la mortalidad. Y ahorita lo vamos a ver mejor con los ejercicios. Y en el método indirecto es más bien al revés. La población estándar, yo voy a tener ya los datos de las tasas de mortalidad en esa población estándar. Y eso lo que voy a hacer es aplicarlo en la población en estudio. Por lo tanto, es al revés. Población estándar, aplico la mortalidad por edad de la población de referencia a la población de estudio. Y se obtienen acá las muertes esperadas. Y se calcula la razón estandarizada de mortalidad. Entonces, cuando en una pregunta les hablo de razón estandarizada de mortalidad, están hablando de un ajuste de tasas indirecto. La razón estandarizada de mortalidad, yo me acuerdo esto de esta manera, ¿no? Esto es REM, o sea, esa es las siglas de razón estandarizada de mortalidad. Pero yo suelo recordarlo como ROEM, así, ROEM, porque REM es igual al número de muertes observadas entre el número de muertes esperadas. Hablamos del número de muertes observadas a las muertes que, digamos, yo veo, ¿no? O sea, que yo tengo. Si, por ejemplo, yo registré en un año, en un país determinado, 100.000 muertes, esas son mis muertes observadas. Las muertes esperadas son las muertes obtenidas por cálculo. Eso es algo que quisiera que se puedan llevar. Y en adelante, lo que vamos a hacer es calcular muertes esperadas. Las muertes observadas siempre nos van a dar. Las muertes esperadas es la que yo voy a tener que calcular. Entonces yo me acuerdo de REM como ROEM porque adelante le pongo la O para saber que en el numerador va observado y en el denominador va esperado. Veamos entonces la primera pregunta. Entonces, en los exámenes se ha preguntado para calcular por el método directo y por el método indirecto. Veamos primero con el método directo. Lo importante acá es reconocer, primero, que les digan, ¿no? Método directo de ajuste de tasas.
Tenemos entonces la población A, habitantes de la población A, las muertes en la población A y la población de referencia. Entonces, eso también debemos reconocer. Si tenemos el método directo, yo mentalmente voy pensando, ¿no? Allá, entonces tengo mi población en estudio y tengo mi población de referencia. Entonces tengo que hacer este sentido de aplicación, ¿no? O sea, las tasas de mortalidad por edad las aplico a la población de referencia. Entonces, ¿cómo hago la interpretación, el cálculo? Como una regla de tres. Voy a hacer este primer ejemplo. Si se dan cuenta, en la población A existe una cantidad de población por edad y existe una cantidad de muertes por edad. Puedo ver que ocurrieron 350 muertes en una población de 42.500 personas entre 0 a 19 años. Por lo tanto, ¿cuánto, ¿cuántas muertes esperaría? Y ahí surge lo que les decía. El concepto de muertes esperadas es lo que ustedes van a calcular. Todo lo que estamos viendo acá, todas estas muertes son muertes observadas, porque ya están ahí. Las muertes esperadas es lo que yo voy a calcular. Por lo tanto, ¿cuántas muertes yo esperaría en una población de 50.000? Porque recordemos que estamos haciendo este sentido de aplicación, ¿no? De la población en estudio a la población de referencia. Y acá obtengo esta relación. 350 por 5. Bueno, acá es 50.000. ¿No? Es 50.000. Entre 42.500. Entonces lo mismo vamos a hacer para las otras. Por lo tanto, esto sería para el grupo de 0 a 19. Este sería para el grupo de 20 a 59. Y este sería para el grupo de 60 mayores de 60. Y acá va algo que a veces puede confundir, ¿no? Porque les dan el total. Entonces, como uno está en el examen, a veces se pone nervioso, puede llegar a sumar, ¿no? Más 2.200 entre 134.700. Y eso no es así, porque recordemos, estamos calculando mortalidad por edad. Mortalidad por edad. Esto ya es la mortalidad general, ¿no? Entonces eso no entra. Entonces acá que vamos a obtener las muertes esperadas. Eso sale 2.208.19. Entonces la mortalidad general ajustada sería, cuando es el método directo, lo que hacemos es dividir, a ver, voy acá, un ratito, creo que hay un dato que no está, claro, acá es 2.578. Ya, espera. Entonces, ya tenemos la cantidad de muertes esperadas. Lo que yo voy a hacer ahora es dividir esa cantidad de muertes entre el total de la población por 1.000, porque es la forma como se expresa la mortalidad general, y esto es 17.19.
Entonces, eso es cuando aplicamos el método directo. ¿Alguna duda con esta pregunta? Siempre me van a dar la población de referencia, ¿no? Sí, siempre va a estar la población de referencia. Ah, ya. Y si me metieran una población más, o sea, no solamente A en la misma ecuación, también podría hacerse lo mismo. Claro, si te dan una población B, te tendrían que preguntar, ya sea en la población A o en la población B, pero el procedimiento va a ser el mismo, solamente que es, verías los datos de la columna B o de la columna A según te pidan, ¿no? Ah, ya. Entonces, ¿no podrían preguntar, por ejemplo, cuál es, o sea, la tasa de mortalidad general ajustada respecto de la población A y B, no, o sea, de la población A y B respecto a la población de referencia? O sea, sería por separado primero cada una de las poblaciones y al final sumarlo, ¿no? Mm, Exacto. ya, está bien. Muchas gracias. Bien. Claro, o sea, si les dan a ustedes una población más, depende de la pregunta, ¿no? Pero siempre tiene que trabajar de manera separada. Ya. Quiero ver, esta sería una pregunta para que podamos desarrollar acá en la sesión. Sí. Bien, entonces vamos a resolver esta pregunta. ¿Cómo sería la mortalidad? Nos dice, calcula la tasa de mortalidad general ajustada aplicando el método directo de ajuste de tasas. Pues es el mismo modelo, ¿no? Pero con datos cambiados. Así que, más que todo, quisiera que ustedes puedan practicar acá, mortalidad general ajustada. Pueden decir quizás los datos que colocaría para el grupo de 0 a 19. 450 sobre 42.500 por 50.000. Bien. Luego sería, quiero borrar esto, mortalidad general. Pues recordemos, para explicarlo esto de manera sencilla. 450 muertes ocurrieron en 42.500 habitantes de la población A. Entonces, la población de referencia, que sería 50.000, ¿cuánto ocurrió? Por eso, multiplicamos 450 por 40, por 50.000 entre 42.500. Ya está. Entonces, si en el examen no se acuerdan de esta forma de dividirlo, pues lo analizan uno y aplican lo demás. Entonces acá sería igual, ¿no? 750 por 65.000 entre 64.900. Más, y el tercero sería 1.120 por 35.000. Hacemos ese cálculo. Gracias, Francis.
Sí, la respuesta es 18,1. Eso está muy bien porque efectivamente es esa la respuesta. Pero quiero terminar esto. Acá es 2716, punto 46. Entonces, este es el total de muertes esperadas. Entonces, la tasa de mortalidad general ajustada es este dato entre el total de la población. Sería 150.000 por mil. Y eso es 18,10. 18,10. Acá tenía la respuesta. Estaba en 18,10. Entonces, esa es la primera manera, ¿no? Cuando nos piden ajuste directo, mediante el método directo de ajuste de tasa. Ahora vamos con la otra forma, ¿no? Nos dicen, en el año 2015 se registraron 2.500 muertes debidas a enfermedades pulmonares en mineros de 20 a 64 años. El número esperado de muertes en este grupo ocupacional, basado en las tasas de mortalidad por edad de enfermedad pulmonar en la población general en hombres, entre 20 y 64 fue 1.800. Entonces la pregunta es, esta tasa, ¿no?, de mortalidad por edad, dice que es de 1.800, ¿no? O sea, 1.800 muertes esperadas. Entonces, ¿qué indicador podemos calcular? Lo primero que tenemos que hacer es ver, ¿no?, si estamos ante esta situación o ante la otra. En este caso, este es el método directo, tendríamos que tener la población de estudio, o sea, de 20 a 64 años, pero ¿cuánta población hay ahí? ¿No? No nos dice, solamente nos da el dato las 2.500 muertes. Por lo tanto, yo no tengo este dato de la tasa de mortalidad por edad. Por lo tanto, no puede ser un método directo, es el método indirecto, porque si se dan cuenta, nos dice eh, el número esperado de muertes basado en las tasas de mortalidad por edad de la enfermedad pulmonar en la población general, o sea, sí tenemos este dato. Por lo tanto, estamos ante el método indirecto de ajuste de tasas. Y cuando es método indirecto, lo que aplicamos es la razón estandarizada de mortalidad. Entonces, la razón estandarizada de mortalidad es el número de muertes observadas entre el número de muertes esperadas. Dependiendo de la pregunta, el REM se puede expresar en porcentaje o en números solamente, pero no es un porcentaje. Si se dan cuenta, es solamente una razón, una razón. Por lo tanto, en la pregunta, identifiquemos si ese REM está expresado en porcentaje o en número. Y en este caso, sería una división entre las muertes observadas y esperadas. Nuevamente, las muertes observadas son las que se registran y las muertes esperadas son las que calculamos. En este caso ya nos dicen que las muertes esperadas es 1.800. Por eso dice el número esperado de muertes. Por lo tanto, sería 2.500 entre 1.800. Y eso es 1,38. Entonces, el indicador que podemos calcular es la razón estandarizada de mortalidad, porque estamos ante el ajuste indirecto y su valor es 1,38. ¿Alguna duda con esta pregunta? Sí, ¿cómo reconocer cuál es mi población de referencia allí? Les van a tener que decir la población general o la población de referencia.
Esa es la palabra que suele aparecer. En este caso nos dicen, basado en las tasas de mortalidad por edad de enfermedad pulmonar en la población general. O sea, esta es una palabra clave. Si le dicen población general, es la población de referencia. Entonces, acá ya nos están diciendo que se está aplicando las tasas de mortalidad en la población de referencia a mi población de estudio. Claro, allí no me dan ningún dato sobre la población de estudio porque solo me hablan de la población de referencia, ¿no? Porque mencionan las enfermedades pulmonares y nada más. Ah, no escucho muy bien la última parte. O sea, si no nos Ah, dan... o sea, claro, es que en el ejercicio, por ejemplo, solamente nos están dando información sobre la población de referencia en sí, porque desde el primer, desde la primera línea habla creo que de la misma enfermedad, ¿no? Que la última. Allá, en la O primera sea, lo que oración, tengo que... Ujú. en la primera oración, este sí es el dato de la población de estudio, porque nos dice, en el año 2015 se registraron 2.500 muertes debido a enfermedades pulmonares en mineros de 20 a 64 años de edad. O sea, ya es una población de estudio definida, que son los mineros de 20 a 64. Pero no sabemos cuánto es la población de mineros de 20 a 64. O sea, yo no sé cuánto es la tasa de mortalidad en esta población de estudio. Entonces, después de esta segunda oración, nos dice el número esperado de muertes en este grupo vocacional, basado en las tasas de mortalidad por edad de enfermedad pulmonar en la población general, en hombres entre 20 y 64 años. O sea, si se dan cuenta, ya están hablando de un grupo más grande, que es una población de referencia de hombres entre 20 y 64. En otras palabras, lo que han aplicado es una tasa de mortalidad en hombres de 20 a 64 años a una población de estudio que es de mineros de 20 a 64 años. Ah, ya, ya entendí. Entonces, es por eso que, o sea, lo observado es respecto a mi población de estudio, ¿verdad? Por eso es que se Lo coloca, observado, ¿Mm? ujú, lo observado es 2.500, que es lo que se observa en la población de estudio. Y lo esperado es luego de aplicar la tasa de mortalidad. Ah, ya entendí. O sea, la fórmula lo que prácticamente significa el observado sobre el esperado es como decir lo de la población de estudio sobre lo que voy a hallar respecto a la población de referencia. Sí, exactamente. Esa es la interpretación correcta. Las muertes esperadas es las muertes que yo esperaría aplicando la tasa de mortalidad de la población de referencia. Ya, gracias, Carlos. Bien, pasamos ahora a la pregunta del quinto examen, que es interesante porque nos dicen, ¿no? Usted forma parte de un equipo de investigación y se le proporcionan los siguientes datos. Grupo etario, número de fallecimientos, número de habitantes y tasa de mortalidad por edad en la población estándar. Pues acá ya les han dado todo, ¿no? Porque dice tasa de mortalidad por edad en la población estándar. O sea, tengo mi población estándar y lo que quiero aplicar es a una población de estudio. Por lo tanto, método indirecto, indirecto. Entonces, ustedes saben que deben calcular el REM, o sea, la razón estandarizada de mortalidad, que es el número de muertes observadas entre el número de muertes esperadas. Entonces, acá la cuestión es cómo hallo las muertes esperadas. Y por eso vamos a aplicar la misma lógica que para los primeros ejercicios. Nos dice que hubo 15 muertes por cada 1.000 habitantes en menores de 15 años. Por lo tanto, en 35.200 habitantes, ¿cuántas muertes ocurrirán? Porque esto de acá
Esto de acá. Estas son las muertes observadas, así que esto lo dejamos para el final. Acá solamente centrarse en esto, porque lo que queremos obtener es las muertes esperadas. Muy bien. Acá entonces ya tenemos esta relación y solamente operamos, ¿no? Entonces nos va a salir 15 por 35.200 en 3.000. Y una vez que ustedes han recordado cómo lo hacen acá, entonces ya aplica lo mismo para los otros, ¿no? Entonces acá sería todo esto. Cada uno por grupo de edad, ¿no? Este sería para el grupo de edad menor de 15, de 15 a 39, de 40 a 59, y este sería de 60 a más. Cuatro grupos de edad. Reconozcan esto también, ¿ya? Porque acá si se dan cuenta no les da el total. Si les dieran el total podrían quizás marearse en querer sumar el total, pero recordemos que el total no tiene que ver acá, porque estamos calculando tasa de mortalidad por edad. Acá sale 2.304.105. Entonces, esas son las muertes esperadas. Y lo que me falta calcular es el REM. 2.197 entre 2.304.105, eso es 95.35. Esa era la respuesta en el examen. Por lo tanto, esta es la manera como ustedes van a calcular la razón estandarizada de mortalidad. ¿Alguna duda con esta pregunta? Sí, solo para recalcar, la población estándar es como sinónimo de población de referencia, ¿no? O sea, ya me están dando el dato. ¿Oye? Ajá, población estándar o población de referencia, o población general también, como tomando como ejemplo el ejercicio anterior, también se puede decir así. Ok. Gracias. Bien, vamos con esta pregunta, que es también de un examen anterior. Nos dice el número de trabajadores de actividad minera en un país para el año 2015. O sea, acá está el número de trabajadores mineros y el número de muertes por cáncer de pulmón. Adicionalmente, se presentan las tasas de mortalidad específicas por cáncer de pulmón en la población general de dicho país. Con esta información, lleve a cabo el procedimiento de ajuste de tasas por el método indirecto. Entonces, vamos a calcular. Entonces, yo les pregunto, ¿esto de acá qué sería? Mortalidad específica. No, o sea, la suma de las muertes para calcular el REM, porque nos están pidiendo el procedimiento de ajuste de tasas Las muertes observadas. observadas, claro. Por lo tanto, lo que tengo que hacer es calcular las muertes esperadas. Para eso, si no recuerdo en el examen cómo hacer la relación, simplemente selecciona uno de esos, me dice 5.6. Esa cantidad de muertes es por 100.000 habitantes, o sea, acá es 100. 1, 2, 3. Por lo tanto, en 17.175.000, ¿cuántas muertes esperaría? Y me sale acá 5.6 por 175.000 entre 100.000. Entonces, eso es para el grupo de edad de 20 a 29. Lo mismo vamos a aplicar para el grupo de 30 a 39 y de 40 a 59. Nuevamente, el total no lo toquen porque es solamente para la mortalidad general. Estamos calculando mortalidad por edad. Entonces voy a hacer el cálculo. Espero que ustedes también lo estén haciendo. Eh, Voy a colocarlo directo. 5.6
por 175 entre 100.000 más 6.8 por 160.000 entre 100.000 más 15.1 por 140.000 entre 100.000. Hacen esa operación, voy a hacerlo también acá, sale 41.82. Entonces, la razón estandarizada de mortalidad es igual al número de muertes observadas, que sería la suma de todas de los que estamos viendo en la columna 2, 148 entre 41.82. Claro, acá es 74. Entonces, recuerden sumar solamente las muertes observadas en el grupo de edad, no la muerte general. Está. Entonces acá salió 1.76 o sería 176.9%. Cualquiera de esas dos respuestas es correcta. Y acá nos dan como respuesta, nos dan como respuesta 176, 177, o sea, 170.9 redondeado. Entonces ya hemos visto las dos maneras como nos pueden preguntar, por el ajuste directo y por el ajuste indirecto. Y en el ajuste directo hago el procedimiento aplicando las tasas de mi población a la población de referencia. Por lo tanto, lo que yo voy a tener como dato es la población en cada grupo de edad de la población de referencia. Y para el indirecto, calculo la REM, ¿no? La razón estandarizada de mortalidad. ¿Alguna duda hasta el momento? Sí, disculpa. ¿Por qué en este caso no multiplicaste o sea, como en el anterior ajuste de tasas con método indirecto lo habías multiplicado por 1000? ¿Y por qué en este caso no lo multiplicaste por qué lo multiplicaste por 100? Yo pensé que se multiplicaba por ejemplo, si es mortalidad específica por 100.000 en este caso. Ok. Allá es que nos piden, o sea, es porque está expresada en 100.000 habitantes. Por eso lo multiplicamos por 100.000. Ujú. O sea, me refería al REM, al último paso, porque en el anterior creo que habías multiplicado por 1000, En el anterior. o no. Ya recordé. Claro, es que cuando es razón estandarizada, no, perdón, cuando es método directo, acá sí aplicamos la fórmula que conocemos, que es la de mortalidad general. Mortalidad general es número de muertes entre la total de población por 1.000. Claro, acá sí, en método directo de ajuste de tasa sí aplicamos el factor de 1.000, pero cuando es método indirecto, lo que aplicamos es la razón estandarizada de mortalidad, y eso solamente es un cociente entre muertes observadas y muertes esperadas, que podría quedarse en número o se le puede multiplicar por 100, pero acá ya no se multiplica por 1.000.
Ya entendí. Disculpa, pensé que habías explicado por algo en el anterior método indirecto. No, era en este. Ok, ya me quedó claro. Ah, ya. Gracias. Sí, en método indirecto no hacemos operaciones al final por mil, ¿no? Solamente es la división o en todo caso por sí. Acá multiplicamos por 100, porque la respuesta está en por 100. Bien, entonces esta ha sido la primera parte. Hemos visto las preguntas más representativas y lo que voy a hacer en el cuestionario es colocar preguntas parecidas. Ahora vamos a recordar prevalencia e incidencia. Prevalencia básicamente es el total de casos de una enfermedad. Por ejemplo, la prevalencia de diabetes es 30%, significa que en la población general el 30% tiene diabetes, o de cada 100 personas, 30 tienen diabetes. La prevalencia la podemos calcular en diseños transversales, casos y controles. En general, en cualquier diseño podemos calcular prevalencia. Es la medida de frecuencia más eh, frecuente. Y la incidencia equivale a riesgo. Entonces, cuando les hablan de riesgo en una pregunta, lo que están hablando es de incidencia. La incidencia no bien es el total de casos nuevos. Por ejemplo, si el día de hoy 10 personas estaban con gripe y el día de mañana 20 personas están con gripe, entonces ha aumentado 10 casos. Esos 10 casos nuevos es la incidencia. Y la incidencia puede ser de la población expuesta como de la población no expuesta. Cuando hablo de expuesto es que están expuestos a un factor de riesgo, a un factor protector. Y la incidencia, y esto es importante, que siempre recordemos, se puede calcular solo en los diseños que hacen, en donde se hace seguimiento. Porque de qué otra manera podremos saber que son casos nuevos, a partir de que yo conozca el basal, ¿no? Si a nivel basal una cantidad determinada ya tenía esa enfermedad, entonces los nuevos casos que surjan tengo que comparar respecto al basal. Entonces, ¿dónde hacemos seguimiento? En los cohortes y en todos los experimentales. En el cuasi experimento, en el preexperimento, en el ensayo clínico, hacemos seguimiento. Entonces, en los tres podemos obtener incidencias. Y en los estudios de cohortes, que es donde más hemos trabajado hasta ahora. Otro dato más es que la prevalencia también le pueden llamar frecuencia. Así que si en una pregunta le dicen la frecuencia de una enfermedad es 20%, es la prevalencia. En cambio, la incidencia también le pueden decir riesgo o riesgo absoluto. El odds ratio y el riesgo relativo se van a obtener a partir de prevalencias, porque en el odds ratio lo que yo hablo es del total de personas que tienen una exposición, del total de personas que no están expuestos, pero no hablo en ningún momento de casos nuevos. El riesgo relativo es donde voy a hablar de incidencias, porque el riesgo relativo es una relación entre la incidencia en los expuestos y la incidencia en los no expuestos. Y los rates es la razón de productos cruzados, que lo vamos a ver ahorita. Entonces, para los ratios básicamente trabajamos en función a prevalencias, ¿no? O al total de casos que hay. Pero en riesgo relativo trabajamos en función a incidencias. Así que varias preguntas se pueden hacer aquí. Vamos entonces con la aplicación. Acá quisiera que ustedes puedan ver la cantidad de preguntas que se les puede hacer a partir de un solo enunciado. Porque yo podría ahorita solamente resolver, ¿no? Evaluar o tener medir fuerza de asociación, pero quisiera que puedan ustedes comprender eh, qué más preguntas se puede hacer. Entonces, empecemos con algo sencillo. ¿Qué tipo de estudio es? ¿Es cohortes o es casos y controles? No se controles. Ujú. O ah, Casos y controles. ¿Por qué pensaron en cohorte? por la palabra presidente.
Para que sea cortes, les tienen que dar el dato de que se hace un seguimiento. Si no les Ya. dicen eso y les hablan de un grupo de pacientes o una enfermedad y otro que hace de control, entonces estamos en un estudio de casos y controles. María Fernanda, creo que querías comentar No, algo. no, ya quedó claro. Casi Mm, y control. ya, está bien. Entonces, ¿qué tipo de estudio es? Casos y control. Entonces, acá vamos con las preguntas. ¿Cuál es la prevalencia de diabetes en la población? A ver, ¿quién se anima? Solamente díganme la división que tendría que hacer. ¿Cuál es la prevalencia de diabetes en la población? Muy bien, exactamente, 28 de 540. Porque nos dice que el antecedente se reportó en 28 participantes. ¿Y cuántos son en total? Son 180 más 360, 540. ¿Cuál es la prevalencia de diabetes en los pacientes con dengue grave? 28 en 330. El numerador que era 17 sería. ajá, 17 sobre 180. Muy bien, es bueno que podamos ir respondiendo a esto porque les va a ayudar a manejar sus datos. ¿Cuál es la prevalencia de diabetes en los pacientes con dengue sin signos de alarma? Pues sería el elemento, ¿no? 11 sobre 360. Ya está. Eso era lo esencial que quería que podamos recordar, porque les pueden hacer preguntas así. Entonces, como estamos familiarizados en calcular medidas de fuerza de asociación, no llegamos a comprender que dentro hay datos de prevalencias, ¿no? Dentro hay datos de prevalencia. Entonces, están las respuestas. Si son casos y controles, ¿cuál sería la medida de fuerza de asociación? X-ratio. O ratio, ¿no? Entonces, calculamos el odds ratio. Para calcular el odds ratio, lo que yo hago es colocar en la parte izquierda o en estas dos primeras filas eh, lo que es el antecedente o el factor de riesgo que se está explorando y acá los casos y los controles, ¿no? O en todo caso, acá por ejemplo, generalmente las preguntas se colocan, ¿no? Un grupo de pacientes con dengue y un grupo de pacientes sin dengue, pero acá están comparando dos enfermedades, ¿no? Un dengue grave y un dengue sin signos de alarma. Entonces lo colocan acá, dengue grave, dengue sin signos de alarma, y ordenan, ¿no? Ya está ordenado, entonces hacemos el producto cruzado, A por B, A por C y D por B, y eso sale 3,30. Pero yo recuerdo que en las primeras reuniones que teníamos, había la duda sobre cómo ordenar, ¿no? Porque en el momento del examen a veces uno se puede poner nervioso. Pues dense cuenta que si ustedes lo ponen de otra forma, también pueden aplicar el mismo principio. Si yo pongo, no es lo usual, no es lo usual, es lo que quisiera que puedan tener en cuenta, que no es lo usual colocarlo de esta manera. O sea, lo usual es colocar acá los casos, los controles, la exposición y la no exposición.
Pero podrían colocarlo acá, ¿no? Dengue grave, dengue sin signo de alarma, diabetes y no diabetes. Si se dan cuenta, el principio es el mismo, ¿no? Porque siguen multiplicando 17 por 349 y 11 por 163. 17 por 349 y 11 por 163. Entonces tienen ahí una salida. Para un ratio no va a haber mucho problema. Para riesgo relativo va a ser un poquito lo... Ahorita lo vamos a ver. ¿Alguna duda con esta pregunta? No, está claro. Bien, vamos con la siguiente. En una investigación, tras 2 años de seguimiento a 900 pacientes diabéticos sin evidencia en la medición basal de retinopatía diabética, se determinó que 76 de ellos desarrollaron esta complicación. Al inicio del estudio se determinó que 200 presentaban el antecedente familiar de diabetes y entre ellos 32 desarrollaron retinopatía en el seguimiento. El valor de la medida de fuerza de asociación más adecuada. Entonces, la primera pregunta, ¿no? ¿Qué tipo de estudio es? Muy bien, Porque Cortes, gracias. Está muy bien. No, cayó un error. Cortes. Entonces, vemos que la palabra clave es seguimiento. Les pueden dar un seguimiento de un mes, de 7 días, de años, e igual sigue siendo seguimiento. Podemos calcular incidencias. ¿Cuál es la prevalencia de retinopatía al inicio del estudio? ¿Cuál sería la prevalencia de retinopatía? ¿Cuánto? 76 sobre 900. Dice al inicio del estudio. Mm, Cero, exactamente. Porque nos dice sin evidencia en la medición basal de retinopatía diabética. O sea, en la medición basal al inicio, la basal siempre es al inicio de todo estudio, es cero, porque no dice sin evidencia. ¿Qué es 76? ¿Prevalencia o incidencia? Incidencia. Incidencia, muy bien. Porque son 76 casos nuevos. ¿Cuál es la incidencia de retinopatía en los pacientes con antecedente familiar de diabetes? ¿Qué dividiría acá? La incidencia de retinopatía en los pacientes con antecedente familiar de diabetes. 32 sobre 200. Exactamente. Y ya está. Eso es lo que les quería mencionar acá, ¿no? Que ustedes puedan familiarizarse con sus datos. En un estudio de cohortes, lo que vamos a trabajar es con incidencias. En un estudio de casos y controles, trabajamos con prevalencias o el total de casos de expuestos y no expuestos. Por lo tanto, hacemos el ordenamiento. Tenemos antecedente familiar de retinopatía, 32, porque nos dice que al inicio del estudio se determinó que 200 presentaban el antecedente familiar de diabetes, esto sería 200, y entre ellos 32 desarrollaban retinopatía. Y nos dicen además que 76 desarrollaban retinopatía en general, o sea, esto es 44. Y como tenemos que esto es 900, entonces esto es 700. Y listo, ¿no? Ya tenemos todos los datos. Lo que tenemos que calcular es el riesgo relativo, que sería incidencia en los expuestos. Entonces, esa sería una pregunta para los cuestionarios, ¿no? ¿Cuánto es el total de expuestos? O mejor dicho, ¿cuánto es el total de personas que tienen antecedente familiar o que no tienen antecedente familiar?
Eso también sería otra manera de preguntar, porque abajo es el total de expuestos. En este caso, los expuestos, entre comillas, son los que tienen el antecedente familiar de diabetes. Entonces, 32 sobre 200 entre 44, que es la incidencia en el grupo de retinopatía, y no antecedente familiar, sobre total de no expuestos. Eso es 2.5. Pero más allá del resultado, quisiera que puedan ver lo siguiente. ¿Qué pasaría si ustedes no lo hacen de esa manera, ¿no? Digamos, colocan lo que es los desenlaces en la parte de las filas y los antecedentes familiares, mejor dicho, la exposición o la no exposición en las columnas, ¿no? En realidad puede llegar al mismo resultado, pero recordando el principio. El principio del riesgo relativo es incidencia en expuestos entre incidencia en los expuestos. Si ustedes recuerdan eso, les va a ir muy bien. Pero si ustedes se familiarizan con que es esto entre esto y esto entre esto, entonces ahí se pueden confundir. Porque si ustedes ya cambian las tablas, el orden de las filas y las columnas se intercambian, entonces ahí esto ya no va a ser correcto, ¿no? Porque más bien lo que está abajo es lo que se va a colocar, ¿no? Entonces, por ejemplo, retinopatía antecedente familiar, 32. Retinopatía no antecedente familiar, 44. Ah, no, perdón, retinopatía no antecedente familiar, 44. Retinopatía, no, perdón, no retinopatía, antecedente familiar, 168. Y ya acá colocamos no retinopatía y no antecedente familiar, 656. Entonces, si se dan cuenta, ha cambiado el orden de los datos, pero el principio va a ser el mismo. O sea, si yo recuerdo que el riesgo relativo es la incidencia en los expuestos, ¿quiénes son los expuestos? Los que presentan el antecedente familiar. Entonces sería 32 entre 168. La, el total de casos de retinopatía es 32. Pero acá si se dan cuenta es entre esto, ¿no? Entre esto, que sería 200. Y abajito coloco 44 sobre este total, ¿no? Pues puede cambiar el orden. Podrían cambiar ustedes también esto, pero llegan a lo mismo. Pero lo importante es esto, ¿no? Recuerden el principio de cómo calcular el riesgo relativo. Porque si se han acostumbrado a que es esto entre todo, al momento de cambiar las tablas sí va a cambiar, ¿no? Sí va a cambiar. ¿Alguna duda con esta pregunta? No, Bien. Bueno, eso era lo que les quería presentar para este primer repaso. Eh, Voy a mandar ese cuestionario en un momento. Mañana, bueno, les voy a consultar los horarios para mañana. Vamos a ver lo que es la interpretación de un ratio y riesgo relativo y lo que son los temas de riesgo atribuible que puede venir. Mm, Como les menciono, revisen esos videos de bioestadística, les va a dar más, van a cubrir más preguntas, ¿no? Y bueno, entonces les envío el cuestionario en un momento, voy a hacer la grabación